El Marcador, medio de comunicación en las redes sociales y también en televisión, publica unas declaraciones de comentaristas, periodistas o influencers, la verdad no sé qué son, pero sí son ticos, son costarricenses, y están publicando y están hablando. No me sorprende, no me sorprende que la prensa está feliz, que los fanáticos costarricenses, el pueblo costarricense está feliz. ¿Cómo no? Yo desde mi punto de vista, ya lo dije en otro video anteriores, yo firmo el empate con Brasil si pongo el autobús en la portería, forma de jugar tipo murciélago, ratonero, como lo quieras llamar, contra Brasil. El empate lo firmo. Así como aquí en Panamá nos vendían los medios locales y la prensa periodística, supuestamente, que firmaban el empate, pitazo flat y vámonos. Así decían unos. Contra Uruguay, que el 0-0 con Uruguay era algo histórico, algo increíble. Ahora resulta ser que al perder casi por goleada contra Uruguay, jugamos un partidazo. Yo no sé, eso, mira, la verdad, eso sí que le hace daño a la selección, le hace daño a los jugadores, porque de verdad se creen que somos Brasil, que somos Argentina. Todavía hay distancias entre Uruguay y Panamá. Uruguay incluso históricamente es un equipazo histórico, y en esta edición tiene un equipazo que se da el lujo de poner en la banca a un Luis Suárez, un tal Luis Suárez. ¿Me explico? Entonces, tienen un equipazo en Uruguay, un director top como Marcelo el Loco Bielsa, un crack, un profesor, un maestro, que si no sabes nada de fútbol, puedes googlearlo. ¿Quién es Marcelo Bielsa? Crack, fenómeno, un verdadero genio del fútbol, que tiene una filosofía impresionante. Bien. Entonces Panamá, con todo eso, por momentos le juega de tú a tú, porque el fútbol de Panamá ha crecido mucho y obviamente, probablemente muchos jugadores uruguayos no tenían bien, digamos, referenciado a los jugadores panameños. Entonces sí sorprendió un poco a los uruguayos, que no pueden mantener el mismo ritmo durante todo el partido. Entonces Panamá por momentos tuvo la pelota y no supo aprovechar las escasas oportunidades que tuvimos de gol. Entonces, dicho todo esto en un resumen así a mi estilo, sin ser un experto, porque por ahí unos dicen que solamente los expertos pueden hablar de fútbol. Eso es falso. Usted puede hablar de fútbol con su amigo, con su pareja, con sus hijos, con quien usted quiera puede hablar de fútbol. Somos fanáticos y gracias a nosotros los estadios se llenan. Gracias a nosotros los streaming se ven. Gracias a nosotros cobran las federaciones y cobran los jugadores. ¿De qué sale la plata de nosotros? De los fanáticos. De los fanáticos sale la plata. Porque si Messi no lo ve nadie, ¿cuánto crees que le van a pagar? Esto es negocio. ¿Qué pasa? Vamos a escuchar a este bueno, influencer, yo ya no sé ni qué decirle, periodista, comentarista costarricense, y vamos a analizar parte por parte de lo que él dice. Todas las opiniones son respetables. La puede decir. Nadie lo está amordazando. Y por libertad de expresión. Eso, a que a mí me parezca y la tenga que respetar a huevo, no. Parece una estupidez que usted prefiera perder a empatar. Yo no prefiero, a ver, no generalice, bueno, él se refiere a la prensa panameña. Yo no prefiero perder a empatar. Yo prefiero empatar que perder. Incluso prefiero empatar jugando mal, jugando ratonero, murciélago, bus, lo que tú quieras. Prefiero empatar y sacar el punto y después jugármela de tú a tú con el que yo siento que estamos bastante a nivel para jugarle de tú a tú. Brasil es Brasil, como quiera. Uruguay es Uruguay, como quiera. Y en cualquier momento nos saca el gol. Entonces, contra todo pronóstico, vamos a jugar la contra. Vamos a jugarle, esperar y en una oportunidad tratar de aprovechar. Que Panamá no lo hizo. Hay que sacar a Fajardo. Sé que no te va a gustar, que no sé, que tú quieres a Fajardo. No, yo no lo quiero, nunca lo quise en la selección. Es un botagol. Pensemos por ahí. Perder 3-1
no perdiste 1-0. Usted tiene que estar tonto o no entender de fútbol o no sé qué. Bueno, A pretender y más que- hacer pensar a la gente que es mejor perder 3-1 contra Uruguay jugando lindo según ellos, que fue que 15 empatarse. minutos. Y es cierto, mira, los gestos hablan también. Jugando lindo. Jugando lindo. Nosotros no jugamos lindo. Tuvimos momentos, segundos, minutos jugando, mostrando nuestro fútbol. Carrasquilla desaparecido en el primer tiempo. En el segundo tiempo más o menos apareció. No. Y esto nuevamente a los puritanos, a los panameños, me dicen, vete para Costa Rica. ¿Por qué no te vas para Costa Rica? Lo que pasa es que estamos lavados de cerebro de los periodistas de Panamá, deportivos, que son unos lambones, ¿verdad? Unos lambones. Y eso es lo que son unos chupamedia. Y realmente ellos siguen una línea para, claro, vender esta selección que tiene muchos defectos, como todas las selecciones históricas de Panamá, como todas, porque no somos nadie a nivel mundial, nadie. Entonces, cuando uno dice esas cosas, mucha gente se molesta. 1-0 contra Brasil. Que dijo Bielsa que fueron 15 minutos. Eso demuestra que usted ve fútbol desde Rusia 2018. Desde 2000. Sí, pero eso lo ven los periodistas, que saben que es un partido de puta madre empatarle 0-0 a Brasil. Pero no lo van a decir, por envidiosos. Eso es todo. Exacto. Madre, Perdón, tampoco vendan la historia de que es que perdieron jugando como el Ajax. El Correcto. segundo tiempo asomaron un poquito la cabeza. Sí, es verdad. Eso es verdad lo que él está diciendo, aunque te duela escucharlo. sí. Y cuando Uruguay se sintió amenazado, 2-0. Y también fue- después Sí. 3-0. Sí, señor. Estábamos perdiendo por goleada y salvó los colores, porque nos las estaban pintando la cara. Salvó los colores de la patria Michael Amir Murillo. Siento que siempre, Mae, en pleno crecimiento, en este caso de Panamá, Ujú. en su mejor momento, En su prime. siempre Costa En su prime. Rica le roba el show. Sí. Le roba la noche. Bueno, no siempre. Pero en esta ocasión, sí. Costa Rica nos robó el show. Después de haberle jugado un partidazo y los elogios, al día siguiente Costa Rica le empata a Brasil y resulta que son ratoneros, que son ticabús en el marco. Qué hipócritas somos acá. De verdad, qué hipócritas somos, loco. Si le hubiéramos empatado nosotros a Brasil jugando así como jugó Costa Rica, ¿qué hubiéramos dicho? ¿Verdad? Pero es que a eso voy. Si Panamá le juega y le empata 0-0 a Brasil, ¿qué hubieras dicho tú? Por favor, quítate la camiseta por un momento, quítate los colores, deja de ser tan... ¿Me entiendes? Quítate la camiseta por un momentito y sé objetivo. Si Panamá le empata 0-0 a Brasil, ¿cómo tú te sentirías? Por favor, hombre, por favor. Y los periodistas, ¿cómo hubieran ensalzado y puesto a Christiansen como el mejor técnico, que mejor que Bilardo, que mejor que Menotti, que mejor que Ancelotti? ¿Entiendes? Mejor que Guardiola. Mourinho le hace los mandados a Thomas Christiansen. ¿Me explico? Si quedamos 0-0. Pero si yo digo estas cosas, hay gente que le da roncha. Nuevamente, si no te gusta escuchar esto, ya tú sabes, sigue viendo estos canales tradicionales que todo es alabanza y alabanza a los cracks, a los Messi que tenemos en Panamá. Hoy, la gran Panamá, la finalista de la Copa Oro, la que ha estado en los Final Four, llega a su gran momento de brillar, porque como no fueron al Mundial, Exacto. Mira, me molesta como panameño escuchar esto, pero está diciendo la verdad. tienen la Copa América para Me brillar. molesta porque lo está diciendo un tico, o un guatemalteco, o un hondureño, un mexicano que está faltándole el respeto. No le está faltando el respeto a los panameños. Le está faltando el respeto a esos pseudo periodistas panameños. Por favor, entiéndelo, analízalo, abre los ojos. Y no. Llega a Costa Rica con una edad promedio de 24 años y le empata a Brasil 0-0. Y empiezan los hondureños a decir, no, es que estos pijas sí son de verdad los grandes de Centroamérica. Bien mal. Y los guatemaltecos. Yo lo dije, para mí estos manes son unos grandes por lo que hicieron. Hay que tener amígdala
Factor H para aguantarle a Vinicius. Vinicius, brother. Vinicius. No que Vinicius Balón de Oro. Bueno, un peladito de 19 años lo frenó. Ayer no sé ni cómo se llama. Y los salvadoreños, todo el mundo rindiéndose ante los pies de que en Centroamérica. No, yo no me le rindo a los pies a nadie, Párale ahí. Te la reconozco, te la paso, pero tienes un segundo partido que puedes, de lo sublime a lo ridículo, puedes pasar, Si hay un país que sabe hacer este tipo de cosas, es Costa Rica. Ahí está, bueno, ahí está. Un poquito ahí al final cerrando con el orgullo tico, que está bien. Él tiene que sentirse así. Hay que respetar también la historia. Más de 5 mundiales. Es así. Costa Rica, mucho trabajo, mucha dedicación, mucha disciplina y ahí están los resultados. Cuando Panamá le empata a esa Brasil. Cuando México jugaba muy mal. ¿Te acuerdas del mundial ese? Que nosotros tuvimos a 1 minuto de ir al mundial. A 1 minuto, a 1 minuto. Y Estados Unidos nos mete 3-2. Estábamos ganándole 2-1 a Estados Unidos aquí en el Rommel. Y después nos empatan en el último minuto y nos meten el gol en el último minuto también en reposición. ¿Te acuerdas? Tuvimos a 1 minuto. A 1 minuto de ir al mundial. Costa Rica nos estaba haciendo el favor, ganándole a México en el Saprissa. ¿Se te olvida eso? Ese mundial, en esa eliminatoria, justamente México, todo mundo le sacaba puntos en el Azteca. Pero adivina qué, menos Panamá. Acuérdate la chilena de Jiménez, que lo mandó a jugar en Atlético Madrid. Después fue una mierda allá en el Atlético Madrid. Pero todo eso pasó, estamos empatándole nosotros a México 1-1, después nos ganan 2-1 en el Azteca. Panamá es el único equipo que no sacó puntos en el Azteca en esa eliminatoria. Nuevamente, falta de gol, falta de definición. Entonces, cuando yo digo estas cosas, ay, sí, que no sé qué, vete para Costa Rica, mejor, vete para México, no sé qué. A esa gente yo no pierdo mi tiempo discutiendo tonterías con ellos. A ti, tú que si eres objetivo y ves las cosas fuera del vaso, fuera de la barrera, lo entiendes todo y lo viste y analizas estas cosas. No te dejes engañar de los periodistas lambones chupamedia que tenemos aquí en Panamá. No te dejes engañar. Acepta la realidad como es, párate de cero, levántate y camina y sigue jugando y mejorando y creciendo. Sin envidiar, porque eso es lo que son los periodistas de Panamá, envidiosos de Costa Rica. Unos envidiosos, yo no los envidio. Me gusta, yo tomo nota, aprendo y me gustaría ser mejor que ellos, superarlos a ellos. No lambón y decir que no hicieron nada, cuando sí hicieron algo grande, que es empatarle a Brasil. Las cosas como son. Y te la dejo ahí. Obviamente no me gustó al final porque, bueno, él es patriota y toda esta cosa. Pero no me gustó que me lo diga un tico o un guatemalteco. No es nada contra los ticos, Abrazo a mis hermanos de Costa Rica, ¿se entiende? Pero lo que quiero decir es que nuevamente, este man está diciendo la verdad. Es que esto es verdad. Y también entiendo que no es contra el pueblo panameño. Él está hablando de los pseudo periodistas panameños, que te venden es el humo, nada más. Amanecerá y veremos. Vienen otros partidos. Panamá, Estados Unidos, Costa Rica, bueno, hace su trabajo. Y que les vaya bien a los dos. Pero sobre todo a mi país, Panamá. You know, pra.